Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a otra entrega de Mujeres Posicionadas aquí en Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y de avivamiento para toda tu vida. Quien te saluda en el día de hoy, la pastora Margarita García de Mota, desde República Dominicana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, bienvenido a ti que has decidido compartir con nosotros este trayecto. Mire, estos minutos de sabiduría, estos minutos que nos confrontan, que nos enfrentan, que nos transforman, sí, porque vinimos a aprender de la palabra del Señor, vinimos a escuchar la voz de Dios a través del vaso que al Señor le ha placido en el día de hoy, pues disertar esta palabra, esta enseñanza, este estudio, como usted le quiera llamar. Pero antes de presentar a la persona que me acompaña en este día, yo quiero invitarte a que si es primera vez que nos ves, pues te suscribas a nuestro canal, que le dé a la campanita para que las notificaciones de cuando subamos los videos te puedan llegar. Eso es una. Otra, quiero ser pastora del grupo de colaboradores porque mire, yo quisiera llegar y quisiera predicar, pero no tengo tiempo, o no puedo ir, o no tengo visa. Mire, eso es fácil. Usted puede contribuir con la obra. ¿Cómo así? Bueno, usted puede ser parte y miembro de los colaboradores que con ese aporte, ese pequeño aporte, ese granito de arena, ese granito de maíz, pues nos ayuda. Así, ¿cómo así? Bueno, en este video hay un botoncito que dice unirse, negro con blanco. Usted le da ahí y le va a salir el desglose de los planes que tenemos para usted ser miembro y colaborador fijo de nuestra plataforma. Y usted va a escoger el plan que se ajuste a su bolsillo. Y con eso usted va a contribuir, colaborar a que este evangelio siga, mire, caminando hasta lo último de la tierra. Pues sí, sin más preámbulo, porque yo hablo demasiado. Vamos a presentar a una mujer de sabiduría. Ustedes saben que yo la quiero mucho y que yo cuando la presento con mucho amor. Y ya ustedes más o menos tienen que imaginar quién es. Es una guerrera, una mujer que empuña la espada, una mujer esa misma. Yo quiero presentar en este día a mi hermana Teresa Polanco. Dios le bendiga, Dios bendiga a mi hermana. Mi hermana me hace reír siempre con su presentación, pero gloria al Señor, amén. Vamos a ir de rapidito a este tema porque lo tengo en la lengua y quiero manifestar. No, que se me está caliente, hermano. Gloria al Señor. Vamos a ir al libro de Jueces, capítulo 6, verso 25. Para la gloria de mi Señor Jesucristo leo. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Gloria al Señor. Estamos hablando aquí de cómo rompí una maldición generacional, cómo usted la puede romper, cómo usted puede ser el protagonista de su familia, el protagonista de su casa, el protagonista de su iglesia. Aleluya. Para romper maldiciones. ¿Qué son las maldiciones? ¿Qué es una maldición? Es algo que se puede proferir con la boca en contra de ti, que trata de atarte, de detenerte, de no dejarte avanzar, o son ataduras, ligaduras que recibimos por prácticas de brujería, de hechicería, personas que se han incursionado en alguna secta, en algunas creencias, en algunas profesiones, gloria al Señor, que tienen que ver con el ocultismo, y esto genera maldiciones que van de generación en generación. Gloria a Dios. Podemos ver, amados hermanos, como aquí en el libro de Jueces, capítulo 6, dice la Biblia que el pueblo de Israel se estaba escondiendo en cavernas, se estaba escondiendo en cuevas, se estaba escondiendo en lugares. ¿Por qué? Porque venían los de Madián, venían los amalecitas, los del oriente, le robaban la cosecha, le robaban el trigo, le robaban el fruto, empobrecían y no tenían que comer. Entonces estaban bajo la maldición del pecado y de la desobediencia. Ellos habían desobedecido al Señor, ellos le habían dado la espalda a Dios, y por esto Jehová los había entregado en mano de Madián. La desobediencia te entrega en mano de tu enemigo. La desobediencia permite que tu enemigo te robe. La desobediencia abre puerta para que tú entres en una condición de miseria, de pobreza, de sequía
y de necesidad. Ay, Entonces padre, tenemos que abrir los ojos y tenemos que ver como cabeza espirituales de casa, como cabeza espirituales de la familia. Muchas veces, como en mi caso, yo soy la única que le sirve a Dios en mi casa. Tú eres el único que le sirve a Dios en tu casa. Entonces no te quejes tanto de que por qué tú, de que por qué a ti. Levántate como la guerrera y el guerrero que tú eres. Escucha, porque Dios te escogió porque tú puedes. Dios te escogió porque tú tienes. Dios te escogió porque Él depositó en ti un liderazgo, un llamado, una asignación para libertar a otros, para romper las cadenas de otros, para sacar de las cárceles a otros. Aleluya. Hay gente que están en prisiones espirituales, que están en cárceles espirituales, aún en las iglesias, aún siendo cristianos y aún habiendo confesado a Cristo. pero mi hermana, usted está diciendo eso, porque ¿sabe qué me llega a la mente? Hay personas que fingen no ver el problema Así es. porque no quieren enfrentarlo, porque que son problemas, óigame bien, muchas veces son maldiciones que vienen destruyendo desde generación en generación, vienen desde atrás. Por ejemplo, por poner un ejemplo, eso no pasa en mi caso, pero por poner un ejemplo, no hay un matrimonio que perdure en mi casa. Porque desde mi abuela el marido la dejó. Eso. El otro me generacional. Entonces, Ahí venimos arrastrando. está arrastrando un generacional. ¿Cuál es el consejo? ¿Cuál es la idea? Que usted vaya atrás a las raíces. Entonces usted va a investigar qué pasó con la abuela de mi mamá. Ajá. ¿Me entendió? Usted va a investigar qué pasó con la abuela de su mamá. ¿Cuál fue la raíz? Porque todo tiene una raíz. Así es. Todo tiene un principio, todo tiene un porqué. Entonces, cuando usted investigue qué pasó con la abuela de su mamá, ahí usted va a tener un asiento espiritual, un derecho espiritual. ¿Por qué? Porque usted ha descubierto cuál es la raíz de la maldición. Usted ha descubierto cuál es el problema. Hay cosas que si usted no la descubre, no se desatan, no se rompen. ¿Por qué? Porque hasta que no viene alguien proclamó en contra, ¿verdad? Alguien maldijo, alguien sembró, alguien atacó, pero tiene que venir alguien a contrarrestar, exactamente, a deshacer, a invalidar esa maldición que se profirió hace tantos años, que por eso es que está pasando de generación en generación. Por eso se llama maldiciones generacionales, enfermedades generacionales, ataduras generaciones, y todo este tipo de cosas se traspasan de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, y así sucesivamente. Por eso dice la Biblia, el Señor dice, yo visito la maldad de los padres a los hijos desde las primera, segunda, tercera y cuarta generación. Entonces, ¿qué visita Jehová? La maldad. Entonces, toda maldición tiene su nombre, maldad, maldición. O alguien la declaró, o alguien la practicó, y esa práctica te arrastró a ti, que tú ni siquiera sabes que tu papá practicaba tal o cual cosa. No, y ahí es que voy. Mire, por ejemplo, en mi familia hay un espíritu como de infidelidad, un espíritu de divorcio, un espíritu. Yo dije, no. Hay una raíz que hay que descubrir. Desde que me convertí, yo dije, aquí hay unos espíritus que hay que desarraigarlo. Yo renuncio a eso y lo corto inmediatamente. Por ejemplo, espíritu de infidelidad. Mi papá fue con 5 mujeres que tuvo 10 hijos. Pues ahí entonces es paterna, la maldición. Exactamente. Otra cosa. Y por cuanto fue papá, yo tengo que comenzar con papi. Infidelidad, de parte y parte, relaciones inestables, no duraderas. Y yo dije, no, espérate, no se puede aquí. Entonces, no, cuando hablo de parte y parte, no con mi mamá, pero con familiares, mis abuelos, claro. El abuelo de mi mamá, el papá de mi mamá, perdón, mi abuelo, nunca tenía una relación estable. Entonces, y otra cosa, la educación. Oye, mis hermanos nunca no fueron profesionales. Esas son maldiciones. Y yo dije, no, espérate, aquí se rompe. Y la primera profesional de mis hermanos fui yo. Oye, el dato, principalmente en lo que tiene que ver con las relaciones inestables, con el cambio de parejas, todo lo que tiene que ver con este ciclo. Si usted va a la raíz del papá o del abuelo, hubo violación. O hubo violación, o hubo rechazo.
Creo que rechazo, sí. En el caso de mi papá, rechazo. Ven, entonces son 3 factores. Mi abuela lo trataba muy mal. Ahí está la raíz. Por eso es que digo, investigue, váyase años atrás. Investigue qué pasó en la niñez, qué pasó en la relación, qué pasó. Mi papá fue muy maltratado. Ajá, y ahí, entonces ahí está el maltrato. Entonces, ese maltrato, Dios mío, Padre, siento a Dios. Ese maltrato produce en la persona que un rencor. Un resentimiento. Mi papá vivía resentido. Rencor. Entonces, ese rencor le da permiso a un espíritu que va a crecer con la persona. Ese espíritu diabólico y satánico es que va a dirigir la vida de esa persona y el futuro de esa persona. Entonces, ahí es donde entra ese espíritu a gobernar esa persona. Y de ahí es que vienen los malos hábitos, las inmoralidades, y al final se arregló porque el alcohol, las relaciones inestables. ¿Por qué? Porque ya una raíz abrió una puerta a un espíritu que se llama rencor, que se llama resentimiento, que se llama rechazo, porque también ahí va incluido el rechazo. Entonces ese espíritu entró con legalidad que le dio la madre de esta persona por el maltrato y está operando ahí quién sabe desde cuántos años. Entonces ahí viene donde el hijo nace con esta marca. ¿Qué es lo que ve? Que papi abusa, que papi ataca, que papi golpea, que papi grita. Entonces el niño también va a recibir la transferencia generacional. Y es por esto que somos marcados, dice la palabra, de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. En mi caso, yo me convierto al Señor. De mis años de niñez, yo tengo conocimiento del arduo trabajo de mi papá, de algunos negocios que tenía y de algunas propiedades que tenía. Pero cuando ya yo soy una persona adulta, veo que mi papá entra en un ciclo de escasez, de miseria, y siendo yo cristiana, comienzo a investigar las raíces de mi papá. Cuando yo investigo las raíces de mi papá no era una persona que consumía alcohol, ni nada, era una persona tranquila, de su trabajo a la casa. Pero yo comienzo a investigar con una de las personas más ancianas de la familia, qué pasó con mi papá en la niñez. Me dicen, a mi papá ni lo crió su mamá, ni lo crió su papá. A mi papá lo crió una persona que no era nada de él. La persona, mi papá como quien dice, trabajaba para esa persona. Ella tenía propiedad, mi papá siempre fue agricultor, un hombre que tenía una mano para sembrar exquisita. Mi papá se hizo un hombre, él era como la única persona que estaba con esa señora, ella lo crió como su hijo, ¿verdad? Mi papá trabajaba sus tierras. Cuando la persona muere, le deja sus tierras a mi papá, como herencia, ¿verdad? Porque lo crió como su hijo. Pero ¿qué pasa? Había un hermano de la mujer que no aceptaba que se le entregara eso a mi papá porque no era hijo de ella y él sí era hermano. Él entendía que él sí merecía esa herencia. Entonces él llevó a mi papá a altares a trabajarlo con brujería y ahí introdujo una maldición en mi papá. Por eso se deshizo todo lo que mi papá logró, se deshacía todo lo que trabajaba, se deshacían todas las cosas. Luego, con el tiempo, también descubrí que aún habían parientes cercanos que envidiaban lo que mi papá tenía y le hacían brujería. Amén. Cuando yo estoy en el Señor, entonces yo vengo a enfrentar este fenómeno. Ay, papá. De miseria, de pobreza, de escasez. Como usted decía anteriormente, en mi casa nadie se graduaba, nadie se casaba y era una pobreza extrema, no se podía lograr nada, no se podía llegar un poco más para allá. Pues yo vengo con este argumento que ya yo descubrí, pongo a mi papá a confesar al Señor. Cuando mi papá confiesa al Señor, entonces yo le explico, cuando a usted le pasó esto y esto y esto, eso es una maldición. Usted va a renunciar y usted se va a desligar. Entonces mi papá asintió, el Señor me reveló, porque eso es otra cosa, el Señor siempre te va a revelar de dónde viene la cosa, cómo viene y cómo tú la tienes que tratar en el mundo espiritual. El Señor me dio la lectura
de Josué, cuando Acán tomó el anatema, lo robó y lo enterró. Ese fue el asiento bíblico que mi papá me dio para yo romper esa maldición generacional. Entonces yo lo hice así, me puse de acuerdo con otra hermana mía, que ya yo me la había ganado para el Señor. Nos metimos en 21 días de ayuno y oración por mi papá. Lo pusimos a confesar, lo pusimos a desligarse y todas estas cosas. Y en base a esa palabra, el Señor decía, como el Señor decía, hasta que no se arranque el anatema, hasta que no se confiese, hasta que no se aparte. Entonces todos estos pasos, el Señor nos los reveló, que había que ponerlo a hacer a mi papá. Se rompe la maldición, se rompe el asunto, yo me gano a mi papá para el Señor y mi papá parte con el Señor. Wow. Gloria al Señor. Después de esto comienzan a pasar algunos años. A una hermana mía le dieron 10 años de visa, pudo viajar para los Estados Unidos. Yo me casé, pude adquirir una propiedad, pude adquirir un vehículo. La otra hermana mía que se unió conmigo en el propósito también tenía casa propia. O sea, pudimos ver los frutos de que se rompiera esa maldición generacional de pobreza, de miseria, de trechez, de sequía, que nunca daba para nada, que nunca había nada, que nunca nadie tenía nada. Entonces así yo pude romper este generacional, que la raíz estaba en mi papá. ¿Y qué pasó con la tierra? O sea, el hombre se quedó, el hermano. No, porque yo te estoy hablando de que eso pasó hace años. Sí, pero yo me imagino que eso se deshizo, porque eso fue años que todavía mi papá ni tenía familia. ¿Me está entendiendo? Pero mira cómo algo puede pasar de tanto tiempo. Repercutirá en tus hijos. De tanto tiempo. Entonces yo había compartido también otro testimonio, creo que lo compartí con usted, donde yo estaba bajo una maldición de un amarre sexual, de un amarre sentimental. Eso también es otro tipo de maldición. Cuando una persona te hace brujería para amarrarte. Ay, mi madre. Para tenerte, gloria al Señor. Y la gente cree que eso es mito, hermana, y eso no es mito. Esas son realidades. Esas son realidades. No, señores, abran los ojos. Esas son realidades, porque a mí eso me pasó. Gente de Centroamérica, tú sabes que los mismos colombianos nos llaman, la gente de Argentina nos llama a preguntar de estos temas. Pero ahí sucede toda esa cosa. Salvadoreños. En todos esos países se practican toda esa cosa. Por eso lo menciono, porque a nosotros nos escriben al WhatsApp y nos piden oración por este tipo de situaciones. No, que a mí no me quita un dolor de cabeza, que yo no doy con nada, que mi matrimonio se acabó. O sea, y oramos, lo tenemos aquí en un mural de oración, pero es para que hay que buscar la raíz, hay que arrancar la raíz y hay que cortarla, porque todo tiene una raíz y todo tiene un mal. Alguien hizo un mal, alguien pronunció un mal, ¿verdad? Y por eso es que han pasado los años, usted no sale de la condición, usted no sale de la situación, y por eso hablamos de estas cosas. Mira, yo, uno de los últimos videos de ahora, que yo estoy hablando de algunos tipos de sueños y de algunas cosas que suceden en sueños y cómo Dios se manifiesta. Y alguien me escribió, ya con lo que usted dijo, se me acaba de revelar un sueño y yo acabo de entender algo que yo estaba peleando. O sea, este tipo de mensajes, por eso los llevamos, para que usted pueda entender, pueda resolver y pueda entrar en otro nivel, porque hay cosas que nos tocan a nosotros, que ya somos cristianos, que podemos hacer nosotros, que ya somos cristianos, que tenemos la autoridad y que tenemos la legalidad en el mundo espiritual. Así pues es. Yo no tengo conocimiento de lo que es brujería, de lo que es amarre, de nada de esto, y a raíz de que este hombre me hizo esto, me dio una bebida en un jugo. Pero yo lo vine a saber 20 años después, que ya yo fui cristiana. Pero yo pasé 20 años de mi vida arrastrada a un amarre de brujería, a una maldición de brujería. ¿Y qué pasó con mis siguientes años? Después de esta relación, yo tuve 3 hijos de padres diferentes. Ay, Dios mío. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque había una maldición, había un amarre. Y aunque ya yo no estaba con esa persona, pero en el mundo espiritual seguía estando este amarre espiritual. Amén. Entonces 20 años después que yo conozco al Señor y que yo voy a un lugar y que yo caigo en liberación, alguien me dice en el oído que me está ministrando liberación. Yo todavía ni sabía lo que era eso de ministrar liberación, y me dice, hace 20 años a ti se te dio una toma en la cual se te amarró y hoy tú estás siendo libre de eso. Y yo vomité
Y al vomitar, entonces ahí fue que se rompió esa maldición, se rompió esa atadura y se rompió esa ligadura. Claro que usted no lo sabía, usted se lo tomó. Pues No, pero que yo estaba compartiendo, yo estaba en un compartir. Ay, mi madre. Yo estaba en un compartir, pero en el compartir en el lugar había un altar, él fue y me presentó en el altar y todo esto, pero yo estoy hablando que yo estoy todavía una niña como de 18 años. Ay, Dios mío. Pero ahí yo quedé en la sala, yo quedé amarrada, quedé bajo esa maldición. Y mi vida fue un desastre de ahí para allá. Mi vida fue un completo desastre. Relaciones, como usted decía, diferentes parejas, inmoralidades, desórdenes sexuales, desobediencia, rebeldía, alcohol. ¿Ve? ¿Por qué? Porque hay alguien que hizo un mal. Hay alguien que declaró un mal, hay alguien que practicó un mal y tú lo estás arrastrando 10 años, 15, 20 años después y tú no sabes qué es lo que está pasando. Entonces este tipo de mensajes, de testimonio lo decimos para eso, para que otros también sean libres, para que otros también descubran la raíz del asunto, puedan romper, porque no basta con que tú hayas recibido a Jesús, hay cosas que están ahí. Pero hay que reconocer que tenemos que romper algo. Tienen que ser descubiertas. Porque mire, no hacemos nada. No podemos romper ese tipo de cosas cuando fingimos que existe. No es que tú no vas a romper algo que tú no conoces. No, es que por eso no que fingimos lo que está diciendo cuando el espíritu se siente identificado, tiene que irse. Cuando tú identificas el espíritu no puede estar en el lugar porque ya tú lo identificaste. El hijo pródigo reaccionó cuando volvió en sí. Cuando volvió en sí. Volvió en sí y reconoció. Entonces, mira aquí donde leímos, Gedeón está siendo capacitado como un líder de liberación. El Señor lo está preparando para un liderazgo, lo está preparando para libertar un pueblo. Esto lo podemos llevar a un hombre, una mujer que el Señor llama con el ministerio para libertar, como hizo con Moisés, para libertar al pueblo de la esclavitud de Egipto. A Gedeón lo está preparando para libertar al pueblo porque hay una legión de madianita, de amalecita, que les roban la cosecha, que les roban el trabajo, que les roban el resultado, que lo dejan empobrecido y sin comer. Entonces hay momentos donde nosotros estamos bajo esas maldiciones, amada, que estoy esperando que me llamen de un trabajo. Ya me hicieron la entrevista, me dijeron que estaba todo bien, pero nunca me llaman. O estoy en un proyecto y todo se está dando, todo está bien, pero de momento el proyecto nunca se da. Y comencé con los papeles y ya saqué los papeles y me voy a inscribir a la universidad, pero nunca me inscribo. Y hice el primer semestre, pero no he podido por nada del mundo pasar al próximo semestre. Entonces tú estás trabajando con una ligadura, con una atadura, con una maldición generacional. Tú tienes que descubrir, vete a las raíces, vete atrás, investiga por qué pasó, quién practicaba brujería. Porque donde se practicaba brujería en una familia, hay una generación de pobreza y de miseria que usted la va a tener que romper, que está sobre sus sombras de usted romperla. Y por eso mucha gente no sale de la escasez, de la condición, de la situación. Yo hablaba con mi hermana, con mi única hermana de padre y madre, y yo le decía, hermana, mira, yo no sé qué diablo es esto, que yo limpio y la casa nunca se ve limpia. Yo arreglo y la casa nunca se ve arreglada. En la cocina, hermana, yo desde que me levanto armonizo todo antes de poner el desayuno. Pero si yo no lo hago 10 veces y con 10 veces que lo haga no se ve que está limpio, yo digo, aquí hay un problema. Claro. Aquí hay un problema porque esto no es normal. Porque si tú me dices que yo no lo hago, está bien, está sucio porque yo no lo hago. Si usted me dice que hay trate porque no se frega, está bien, no se está fregando. Y que me diga alguien que no tiene problema con el fregado en su casa. Que me diga a alguien que le gusta, porque siempre hay una batalla en la casa con el fregado. Bueno, dígamelo a mí. ¿Me entendió? Y siempre me van a decir en mi casa también. Entonces ahí yo tuve un sueño donde yo veo como esta mezcla negra que se derrita en la... Una melcocha. Como una melcocha en la meseta de la cocina. Pero yo veo que esto se despliega, que es como una gelatina negra que abarca todo eso. Dios, yo sé que aquí hay algo espiritual, esto no es normal. Entonces es como una confirmación que el Señor me está dando de que hay algo precisamente en la cocina.
Y yo comienzo a orar en base a eso. Yo comienzo a hacer lo que tengo que hacer, pero rompiendo y deshaciendo y destruyendo, rompiendo toda maldición, rompiendo toda miseria, rompiendo todo sucio, todo lo que está detrás de todo eso, hermana. Y yo concientizo a mi esposo también, porque a mí me gusta como hacer las cosas como con testigo, porque yo veo que yo no soy supersticiosa. Yo no soy una gente supersticiosa de que está viendo sombra donde quiera, no. Pero hay cosas no, que te pasan que tú dices, esto no es normal. Eso es así, hermana. Esto no es normal. Y comienzo, mi hermana, y cuando le hablo a mi hermana, me dice la hermana mía, pero a mí me pasa lo mismo, hermana. Oh. Digo yo, ya no hay que hablar. Ya tú me diste lo que yo necesitaba. Esto es esto que lo estamos arrastrando de tal lado. Y cuando digo yo, vamos a poner en esto que vamos a romper esto. Y cuando vengo yo ya tengo la revelación, porque eso es lo que yo quiero que tú entiendas. Tienes que tener la revelación de lo que es Santo. Y de dónde viene. Porque siempre viene de alguien. ¡Pah! Oro, rompo, esto, aquello. Y al cabo de un tiempo le digo a mi esposo, ¿tú no has notado algo diferente? Me dice, claro que sí. Claro que Pero sí. estaba callado y no dijo nada en vez de decir algo. No, porque los hombres, tú sabes que siempre les gusta mejor estar acusando y no unirse a. Bueno, por el caso de mi hermana, que se rompió eso también. Y a ella también se le rompió. Pero ya yo tengo tiempo porque lo heredamos del mismo lado. Ay, Dios mío. Pero cuando nos apercibimos, entonces ahí peleamos y deshicimos eso de ese lado. Entonces hay cosas que nosotros estamos arrastrando que parecen simples, que quizás parecen insignificantes, pero no. Es un arrastre generacional, es una maldición que usted como cristiana, como cristiano, tiene que romper, tiene que deshacer y tiene que destruir. Aquí este pueblo dice que clamó a Dios. Y cuando clamaron a Dios, entonces Dios le mandó un profeta. Y le dijo, acuérdense que yo lo saqué de Egipto con mano poderosa. Acuérdense que yo destruí a todos los pueblos que estaban frente a ustedes. Yo abrí el mar para que ustedes pasaran, pero ustedes se lo olvidaron y se fueron tras los Baales. Me dejaron a mí y se fueron tras los Baales. Entonces por eso ustedes ahora están en maldición. Alaba ahora. Como decía ahorita, la desobediencia a Dios automáticamente tú caes bajo maldición por la desobediencia que dice Deuteronomio. El que obedece la palabra lo siguen estas bendiciones, pero el que no obedece la palabra lo siguen las maldiciones. Así es. Amén. Cuando Balaán y Balac, el rey, el pueblo del Señor tenía que pasar por el territorio de Balac, ¿qué dijo él? Esta gente son fuertes, esta gente son poderosas, esta gente arrastran todo lo que está a su paso. Yo lo voy a maldecir, ¿para qué? Para que no avancen, para que no se apoderen de mi territorio. Entonces la maldición viene a tratar de detenerte. Así es. A tratar de impedirte avanzar, a que tú te mantengas todo el tiempo dando vuelta en el mismo lado, consiguiendo apenas para la comida y muchas veces ni para la comida. Entonces hay un generacional que hay que romper. Hay un punto, hermana, que yo quiero que tengamos también, que creemos conciencia en esto. No hacemos nada con reprender, con renunciar y seguir la misma manera de vivir. Aquí hablamos de que el pueblo cayó en desobediencia y por eso el Señor lo entregó. Porque hay cosas, hay prácticas, actitudes, acciones que automáticamente te envuelven, te enredan y te atrapan. ¿Por qué? Porque ya tú le volviste a dar permiso y legalidad para operar contra ti y contra lo que te pertenece. Por eso el Señor en el libro de Joel, ¿qué pasó? Que el pueblo también se había desviado. El pueblo también estaba en pecado y dice, ¿qué vino? Oruga, saltón y revoltón y langosta. Y vinieron sobre la cosecha y se comían todo, se movían todo. Eso es símbolo de los demonios, de las legiones de demonios que vienen a robarte, a acabar con... ¿A usted no le ha pasado, hermana, que hay una temporada donde la casa se rompe todo? Ay. Y se daña todo. Sí, señor. Se dañan los muebles, se dañan las sillas, se daña la nevera, se daña la estufa. Revise que usted está peleando con un espíritu de robo, de destrucción. Hay un devorador dentro de su casa y el que reprende al devorador se llama Jehová. Amén. Entonces la Biblia dice, yo reprendo al devorador por ti, pero es si tú traes los diezmos y la ofrenda al alfolí. Yo no estoy mandando a nadie a que haga nada.
usted es dueño de su conciencia. Que lea la palabra. Usted es dueño de su conciencia, usted es dueño de su bolsillo, usted es dueño de su finanza. Pero hay cosas que le estamos arrastrando, porque detrás de eso hay un espíritu que lo está provocando y que lo está produciendo. Yo pude romper estas maldiciones, una de parte de mi mamá, una de parte de mi mamá. También rompí un generacional que yo misma creé y tuve que romperla en mis hijos y en mi nieto. A mí me tocó como mujer de Dios. Yo abortaba y todos mis nietos venía un espíritu a robarlo antes de tiempo. Todos mis nietos nacieron bajo amenaza de aborto. Pero yo ya entendía que yo tenía que romper eso. Y todos pasaron por mi mano. Yo tuve que romper, reprender, deshacer y desautorizar y desligarlos a ellos de ese espíritu de muerte a destiempo. Cordón umbilical enredado en el cuello. Hay una maldición. Yo pasé por eso. Hay una maldición. El pequeño mío, ya gracias a Dios yo no doy al único. Hay una maldición, muerte a destiempo. A esta edad no. Hay un generacional que hay que romper. Y a mí me tocó orarle a todos mis nietos, que ya tengo 6, y desligarlo de ese generacional que su propia abuela lo había practicado. Entonces eso iba a seguir mi generación. Pero como mujer cristiana lo pude romper y los pude desligar. Y ahí están bellos, preciosos y hermosos. Ay, qué chulo, mamá. No, mi hermana, mire, este tema hasta a mí me ha enseñado mucho, porque hay cosas que tú las sabes. Y tú eres inconsciente. Sí. Hay cosas que tú las sabes y eres inconsciente. Y gracias a Dios, en mi familia, bueno, queriendo y no queriendo, tú rompí pactos. Sí, ya me di cuenta que yo lo rompí. Exactamente, consciente o inconscientemente, pero los descubriste una práctica, sí. Descubriste una condición, descubriste una situación que tú dijiste, esto no es de Dios, aquí hay algo, a mí como cristiana me toca, yo lo voy a enfrentar, yo lo voy a romper y yo lo voy a vencer. Para Dios poder hacer lo que tenía que hacer con Gedeón, ¿a qué lo mandó? A derribar el altar familiar de su papá. Entonces había un generacional que Gedeón tenía que cortar antes de ir a libertar a otros. Pero también le digo algo, hay personas que llegan a tu vida con un propósito. A mi vida llegó hace aproximadamente 14, 15 años una mujer que la considero ser mi madre espiritual, Xiomara López se llama, y ella cuando llegó a mi vida me dijo, ella como que era la pastora de un grupo de mujeres. Yo estando en mi iglesia, pero tú conoces personas fuera de tu iglesia que tal vez no tienen la misma ideología ni la misma idiosincrasia, tal vez de tu pastor, pero que te enseñan, que Dios lo manda, claro, para que te enseñen cosas. Hay personas que son puestas para cada temporada espiritual. Ella llegó a una temporada de mi vida que yo necesitaba, que habían cosas en mí que nadie la veía, que ella las vio, pero había un grupo de mujeres que ella dijo, espérate, vengan, que aquí toditas tenemos que renunciar. Así. Y nos enseñó que había que renunciar a muchas cosas que yo no lo conocía y que en mi iglesia no me lo enseñaron, mi hermana, porque yo tengo que ser honesta. Y ella llegó a mi vida y desde ahí yo aprendí. Pero ella llegó en una temporada, hermana, mire, que era necesario que ella llegara. O sea, para mí ha sido una bendición, hermana. Señor Padre, López. ¿Quién para cada temporada y para cada situación? Yo rompí un generacional en mi esposo. Mi esposo había sido ofrendado a la entidad de San Enrique. A mi esposo tuvo como que se iba a morir y la mamá lo presentó a esa entidad, se lo entregó a esa entidad, le puso el nombre de esa entidad. Cuando yo me convertí, en mi casa había un cuadro de esa entidad y yo le quité el derecho, le quité el permiso como esposa, porque tenía legalidad como esposa sobre él. Rompí ese patrón, rompí esa ofrenda, rompí todo lo que se había hecho y lo deshice en el nombre de Jesús. Yo quiero que usted me pregunte qué pasó esa noche. Pregúnteme qué pasó esa noche. ¿Qué pasó, mi hermano? Esa noche cuando yo me acosté, que me dormí, mi esposo se durmió, literalmente del pecho de mi esposo salió el cuadro con salió la figura del pecho de él, con la figura de la entidad como estaba en el cuadro. O sea, el Señor me confirmó que fue rota esa maldición y que él fue desligado de esa entidad. Aleluya. Mire, esto es increíble. Uno se adentra en el mundo espiritual, es profundo, hermana, muy profundo. Cuando uno trata estos temas y verdaderamente son de edificación. Y yo me imagino que así como me edificó a mí,
también de dificultades. Dice, pero pastor, no, es que uno nunca termina de saber. No, Por ejemplo, aquí la no se experiencia termina. que usted ha pasado no es la que yo he pasado. Aquí no se termina, claro. No, y que no se termina aquí. Lo importante es estar presto a aprender y a poner en a ser práctica lo que se humilde, aprende. de que usted todo no lo sabe y que usted, ¿verdad? Aquí se aprende todos los días. Hermana, yo todo no lo sé y todavía. Y el mundo espiritual es muy amplio y complejo. Muy. Entonces, yo le doy gracias a Dios por, ¿verdad?, por la hermana Teresa Polanco, que nos trae siempre esos temas que muchas veces parecen como increíbles, pero que tú te identificas con ellos y dices, pero yo pasé por ahí, pero a mí en un momento, sí, como que te llega a la memoria como que sí. Coméntenos en la cajita de comentarios. Mire que ella los lee, los comentarios ella los lee y yo también los leo. Coméntenos, díganos si también quiere usted un tema que lo tratemos aquí, que humildemente lo vamos a tratar, ¿verdad que sí? Hermana, despídase de la audiencia porque el tiempo Dios nos le ha traicionado. bendiga, Dios le guarde, atento, activo, con los ojos abiertos. Hay cosas que te tocan a ti romper, que te tocan a ti desligar, que te toca a ti accionar por ti, por tus hijos, por tu familia, mami, papi, los que te rodean. Tú eres el Gedeón que Dios levantó en estos tiempos para libertar a otros. Dios te bendiga, Dios te guarde, tu hermana Teresa Polanco. Amén. Pues nada, decirte que sigas el contenido de Excelencia Cristiana en Televisión, que vienen cosas muy buenas en estos meses que vienen. No lo cambies, sigue apoyándonos, ¿verdad? Sigue comentando, sigue dando like, sigue recomendando nuestra plataforma, porque lo que hacemos es predicar la buena nueva de salvación, un evangelio de santidad. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. De este lado de República Dominicana, Quisqueya la Bella, de Mujeres Posicionadas, les saluda su hermana, o se despide su hermana, pastora Margarita García de Mota. Dios le bendiga, hasta la próxima. Shalom.